Si estás por entrar a la universidad y sientes la vocación de enseñar, quizás te preguntas, ¿qué estudiar para ser docente? En este video encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu carrera de maestra o maestro y responderemos a las dudas más comunes. Existen diferentes opciones para desempeñarte dentro de la docencia en México. Sin embargo, para tomar la decisión es necesario analizar qué tipo de profesional de la educación quiero ser, dónde quieres ejercer, si en preescolar, primaria, secundaria o en educación en media superior. Pero sobre todo considerar la enorme responsabilidad de participar en la formación de los estudiantes. Para educación secundaria, puedes ejercer tu carrera como docente en diferentes materias, como por ejemplo español, biología, física, matemáticas, química, artística, formación cívica y ética, geografía, historia e inglés. Para educación en media superior, de igual forma puedes ejercer la docencia en diferentes asignaturas o materias, como por ejemplo ciencias naturales, experimentales y tecnología, ciencias sociales y humanidades, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, tecnologías de la información y comunicación, por mencionar algunas. La profesión de docente frente a grupo lo puedes ejercer tanto en el sector público como en el sector privado. Pero en este video nos vamos a enfocar al sector público. Para empezar tu camino en la docencia es indispensable escoger una carrera afín. Los estudios varían dependiendo de si deseas especializarte en educación preescolar, primaria, secundaria o en educación en media superior. Como podemos observar, futuras maestras y maestros, aquí les muestro algunas licenciaturas que son válidas para participar por una plaza docente en educación preescolar. Muy importante tomar en cuenta que estas licenciaturas o carreras pueden variar dependiendo del estado al cual desea participar. De igual forma, cada ciclo escolar, cada año se va actualizando lo que son los profesiogramas. Como por ejemplo, este año puede aparecer la licenciatura en educación inicial en el profesiograma para que pueda participar por una plaza en educación preescolar, pero al siguiente año puede que ya no aparezca. Por eso es muy importante que revises la convocatoria de tu estado. La primera licenciatura que tenemos aquí es la licenciatura en educación inicial, la licenciatura en educación preescolar indígena, educación infantil y ciencias de la educación. Para primaria, la licenciatura en pedagogía, educación primaria, educación intercultural primaria, ciencias de la educación e intervención educativa. Para educación básica secundaria, aquí va a depender mucho de la asignatura o materia al cual deseas ejercer tu carrera de docente, como por ejemplo español sería lenguaje y comunicación, por dar un ejemplo, biología, educación secundaria con especialidad en biología, física, enseñanza y aprendizaje de la física en educación secundaria, matemáticas, enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria, química, enseñanza y aprendizaje de la química en educación secundaria, artes visuales, licenciatura en educación artística, formación cívica y ética, la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la formación ética y ciudadana en educación secundaria. Para la materia de geografía, la licenciatura en educación secundaria con especialidad en geografía. Para la materia de historia, la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia en educación secundaria. Para la materia de inglés, ciencias de la educación con especialidad en inglés. Para educación en media superior, para la materia en ciencias naturales, experimentales y tecnología, biología experimental, ciencias sociales y humanidades, la licenciatura, ciencias políticas, lenguaje y comunicación, la licenciatura en ciencias de la comunicación, pensamiento matemático, educación media superior con especialidad en matemáticas. Una vez que ya decidiste si quieres ser maestro de preescolar, primaria o alguna materia de secundaria o alguna materia en media superior y ya vimos algunas carreras o licenciaturas que pueden aplicar a ellas, es momento que tomes una decisión muy importante. ¿Qué universidad debo de elegir? Pero como futuro docente es muy importante que tomes en cuenta la siguiente información. En el acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de admisión en educación básica, en el artículo 16
nos dice la siguiente información. Con objeto de fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como lo dispone el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo. Pero, ¿qué nos quiere decir esta información, futuras maestras y maestros? Todos los estudiantes egresados de las escuelas normales públicas del país, de las universidades pedagógicas nacionales y de los centros de actualización del magisterio van a tener prioridad al momento de ganarse una plaza docente en educación básica, ya sea en educación preescolar, primaria o secundaria. Les comparto esta información, futuras maestras y maestros, para que tomen la mejor decisión al momento de elegir una universidad. Ustedes pueden optar por una universidad pública o privada que no sea una escuela normal, pero deben tener en cuenta que les van a dar prioridad a los egresados de estas tres instituciones: las normales públicas, las UPN y los centros de actualización del magisterio. Esto no quiere decir que si tú estudias en una escuela pública o alguna escuela privada que no sea ni una normal, ni una UPN, ni algún CAM, no significa que no puedas ganarte una plaza docente en educación básica, sino que más bien te va a costar un poco más ganarte una plaza docente en educación básica, a diferencia si fueras egresado de estas tres instituciones. Y recuerden, futuras maestras y maestros, que no solo se requiere cursar una carrera, sino también desarrollar habilidades y competencias específicas como la paciencia, la empatía y la capacidad para motivar a los estudiantes. Espero que les haya servido esta información. Si fue así, te invito a que dejes tu comentario, dejes tu pulgar arriba y te suscribas a mi canal.